Aquí en tu casa, Señor, es el mejor lugar en donde podemos estar. El lugar para adorarte, el lugar para buscar tu rostro, Señor, el lugar para derramar nuestro corazón delante de ti. No pierdas este momento, hermano, donde Dios está aquí, su presencia está aquí. Solo adórale, adórale. Mañana me presentaré a ti, esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame, esperaré, esperaré. De mañana me presentaré a ti, esperaré, esperaré solo en ti. Cuando traiga mi oración, escúchame, esperaré, esperaré. Dice María, tú eres santo, pero grande misericordia. Vete a tu casa y te adoraré. Vete a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Es en tu casa, y de mañana me presentaré a ti, esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame, esperaré, esperaré. Tú eres santo, tú eres santo.
Este es el momento de derramar el vaso de alabastro delante de tu Señor. El vaso de alabastro que hay en tu corazón, derrámalo como aquella mujer a sus pies. Quiero deleitarme en ti, Señor. Quebrar mi vaso de alabastro para ti, para ti. Vamos a llenar este lugar de adoración. Vamos a llenar este lugar de adoración como un incienso, como un aroma. Oh, delante del Rey. Oh, que se llene su casa de su presencia. Oh, mientras elevamos el canto, mientras elevamos la adoración. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate en el lugar de tu presencia. Obra en milagros, obra en sanidades, obra en provisión, en restauración, Señor, mientras te adoramos, mientras te adoramos, desciende y ministra nuestro corazón. Mientras te adoramos, mientras te buscamos, tu presencia está aquí, tu presencia está aquí. Mueve tu mano, Señor, toca corazones, oh, restaura familias, toca nuestros hijos, toca nuestro matrimonio, toca nuestras finanzas, nuestro trabajo. Bendícenos, Señor. Te anhelo, oh, te anhelo, te deseo. No quiero salir igual. Oh, tócame, Señor, en base a mi necesidad. Tócame, tócame. Levantemos las manos muy en alto. Y el Señor, tú conoces mi necesidad. Tú estás aquí. Oh, escucha mi oración, Señor. Busqué tu rostro, busqué tu presencia, y a ti clamé con mi voz, con mi corazón. Escúchame, Señor, escúchame, Señor. Ora, ora, muévete, Señor. Tu Espíritu Santo en cada corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Solo ten fe y deja que Él haga la obra. Solamente glorifícale, glorifícate, 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 Señor, en mi enfermedad. Glorifícate, glorifícate, glorifícate. Escucha la voz del Señor a través de la música profética. Estad quietos. Escucha la voz de Dios a tu corazón. Porque el instrumento habla. Transmite.
música ungida de Dios. Dale gracias a Él, dile: Señor, gracias por ministrar mi corazón. No quiero salir, Señor, de tu presencia. Me humillo delante de ti, Jesús. Quiero estar en esa profunda comunión contigo. No cierres tus ojos, mantente ahí, mi hermano, en esa atmósfera que Dios nos está regalando, que tú nos das, Señor. Envuélvenos bajo tus alas, Señor. Tu amor es incomparable, Jesús. No hay nadie tan hermoso como tú. Eres tú, mi primer amor, lo más grande de mi vida. Eres tú mi prioridad. Tu perdón es inexplicable, Señor. Tú tomaste mi lugar en esa cruz, y tú nos mostraste al Padre un carácter justo y recto, la gracia y la verdad. Tú, el Dios eterno, el Creador, deseas tener conmigo comunión. Escapa de mi comprensión tanta gracia de tu trono para mí. Yo solo quiero deleitarme en tu presencia, rindiendo todo lo que soy en obediencia, y gozar de esta profunda comunión que todo suple en mi alma. Este amor tan deleitoso solo viene de ti. Dilo con nosotros: tu amor es incomparable, es incomparable, Jesús. No hay nadie tan hermoso como tú. Eres tú, mi primer amor, lo más grande de mi vida. Eres tú mi prioridad. Tu perdón es inexplicable, Señor. Tú tomaste mi lugar en esa cruz, y tú nos mostraste al
rindiendo todo lo que soy en obediencia y gozar de esta profunda comunión que todo suple mi alma. Este amor tan deleitoso solo viene de ti. De esta profunda comunión que todo suple mi alma. Este amor tan deleitoso solo viene de ti. Este amor tan deleitoso solo viene de ti. Levanta tus manos en una señal de rendición. Dile: soy tuyo y tú eres mío, Señor. Confío en ti, Jesús. Con todo mi corazón me deleito en tu presencia, Señor. Deleitoso amor. Dile así con tus manos en alto: deleitoso. Deleitoso amor. Deleitoso amor. Deleitoso amor. De esta profunda comunión que todo suple mi alma. Este amor tan deleitoso solo viene de ti. Este amor tan deleitoso solo viene de ti. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón conforme a su voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si tú te deleitas en su presencia, dale un aplauso fuerte de gratitud al Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Le invito a que tome su lugar. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿No? Le invito a que tome su lugar, por favor. Prepare su corazón para la palabra. Qué deleite poder acercarnos a nuestro Dios en alabanza y adoración. Es un privilegio que solamente Dios nos ha dado a través de su bendita gracia. Tengan muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a esta casa
Casa de Oración Milpa Alta. También a todos los que están conectando por medio de Facebook, les damos la bienvenida. Y pues vamos a ver los anuncios de este día. Creo que todos somos de casa, pues vamos a pasar a los saludos. Les informamos que los días martes y viernes a las 8 de la noche y domingos a las 8:30 de la mañana se lleva a cabo el tiempo de oración para que nos unamos. Recuerden que somos Casa de Oración Milpa Alta. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El Fruto del Espíritu Santo, basada en Gálatas 5:22 y 23. Este jueves el tema de la enseñanza será El Fruto del Espíritu es Dominio Propio, basado en Gálatas 5:23. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta. A todas las mujeres se les informa que el servicio de entre amigas se lleva a cabo los días sábados a las 11 de la mañana. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta. A todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial se lleva a cabo una vez al mes, el día sábado, para que estén atentos. Esta enseñanza será presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta. Esta está próxima, hermanos, así que vayamos preparando. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 11 de la mañana en calle cerrada a Jalocpa, número 27, en el pueblo de San Juan Tepenáhuac. Los requisitos para la estancia en iglesia infantil son que el niño debe estar totalmente saludable y deberá tener su cubrebocas y careta. Deberá tener agua y lunch. Asimismo, no se permite la estancia de personas adultas. Deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa y ahí mismo se les entregará al finalizar el servicio. Los niños deberán traer su Biblia, cuaderno, lápices y colores. Los bebés deberán traer su pañalera y su leche. No se permite traer juguetes personales. Para mayores informes, favor de comunicarse al número en pantalla. Asimismo, se hace una invitación a servir en la iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse al hermano Alberto o comunicarse al número que aparece en pantalla. Hermanos, les informamos que se está cursando el primer trimestre del Instituto Bíblico a nivel básico, presencial y en línea con las materias Fundamentos de la Doctrina de Cristo y la Importancia de la Oración. Estos dos son presenciales a las 9 de la mañana y a las 10:20. Los atributos de Dios, nuestra declaración de fe y el Antiguo Testamento son por línea. Les pedimos que estén atentos cuando se abra el nuevo trimestre y se inscriban. Para mayores informes, acercarse con el pastor Raúl o bien al número que aparece en pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie Un Camino Aún Más Excelente, basada en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Este domingo el tema de la enseñanza será el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, basada en 1 Corintios 13:6. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de la iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11:30 de la mañana. Daremos inicio con una nueva serie titulada Caminando con Jesús, basada en el Evangelio de Juan. A toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el arbolito que está en la mesa de los hermanos pastores. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de mujeres. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Alberto a finalizar el servicio. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería, ministración, favor de acercarse con el hermano Alberto a finalizar el servicio o bien comunicarse con el número que aparece en pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de Oración. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Alberto a comenzar el servicio. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Y pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpa Alta. Hermanos, como una iglesia en orden debido a la pandemia de COVID,
Debemos seguir las medidas preventivas dentro y fuera de la congregación. Debemos usar cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos frecuentemente, respetar la sana distancia y evitar saludar de beso o de mano. Les hacemos hincapié que incluso al salir de la congregación debemos mantener estas medidas por prevención y protección de todos. A toda la iglesia se les pide se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación, hermanos, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y abrir nuestra Biblia en Gálatas 5:22. ...22 y 23, que nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, hermanos, vamos a orar para que como iglesia, como hermanos, Dios nos enseñe a tener un dominio propio para poder nosotros seguir avanzando en este camino que Dios nos ha puesto por delante. También, hermanos, les pido que oremos por diferentes necesidades que hay en la congregación. Vamos a orar primero por el pastor José Antonio, que sigue hospitalizado. El pastor vamos a orar por sanidad. Por la mamá del hermano Oscar, que también se cayó la señora y igual tiene pues, esa necesidad de sanidad. Y por la familia de José y Alma. Esta familia estaban no en una sana doctrina, entonces oremos para que Dios en su misericordia los guíe a una sana doctrina y los lleve nuevamente, que sean restaurados. Muchos cuando se apartan de la doctrina que no son sanas, salen lastimados. En Dios, que Dios restaure y los guíe por un camino de sana doctrina. Y también por la señora Esperanza Castañeda Alvarado. Esta señora se cayó y tiene una fractura en el cráneo, entonces también oremos por esta señora. Y oremos también por los hermanos o las personas que ustedes conozcan que tienen alguna necesidad. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, bendito Señor, en esta noche, por tu grande amor y misericordia, Señor, hacia nosotros, Señor. Te rogamos, Padre bendito, que nos ayudes a que podamos, Señor, nosotros tener ese dominio propio, Padre, en nuestro espíritu, Señor, para que nos podamos controlar, Señor, nuestra carne, Señor, a través de lo que tú nos enseñas. A través de tu bendita palabra, Señor, podamos liberarnos de esas debilidades de nuestra carne, de lo que el mundo nos ofrece, Padre. Te rogamos como iglesia, Señor, nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, en nuestras necesidades. Padre, también te rogamos por el pastor José Antonio, en esta necesidad, Señor, de su sanidad, Padre, en tu misericordia, Señor, si está, Padre, tú sanarlo, Señor, que sea sanado. Por la mamá del hermano Oscar, Señor, que también tuvo una fractura al caer la señora. Por la familia de José y Alma, sean restaurados, Padre. Ellos estaban en una enseñanza no muy sana, Señor. Tú los has apartado para propósitos, Señor, tuyos, Padre, porque tú los guías siempre, Señor, a que busquen, Señor, de esta sana palabra tuya, Padre. También, Señor, por la señora Esperanza Castañeda, que ha tenido una fractura, Padre. Ellos no te conocen, no conocen de ti, Señor, mas oramos, Señor, por ellos, para que tu misericordia, Señor, ellos puedan conocerte, Señor, puedan ellos tener, Señor, esa gracia tuya, Señor, en sus vidas. Y si está en tu gracia, Señor, en tu misericordia, sanarla, así será, Padre. Dejamos estas peticiones en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres justo y fiel, Señor. Tú eres misericordioso y en tu gracia confiamos, Padre. En nombre de Cristo, tu Hijo, te damos gracias, Señor. También por el pastor Raúl, que en esta noche de compartir tu palabra, Padre, para que sea, Señor, esta palabra llegando a cada uno de nosotros según nuestras necesidades. Sé con él, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu sea guiándonos, Señor, en toda palabra, Padre. En nombre de Cristo Jesús, que así sea, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Buenas
noches, ¿cómo están? Alimentándose en el amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Gracias a Dios por este tiempo tan deleitoso que nos permite estar en su presencia. Bueno, vamos a pasar al tiempo de la palabra esta noche. Seguimos con nuestra serie El fruto del Espíritu Santo, y esta noche lleva por tema la enseñanza el dominio propio, fruto del Espíritu Santo. Quiero comenzar esta noche esta enseñanza hablando del dominio propio, que es la templanza. Así lo habla el apóstol Pablo, ¿verdad? La templanza o dominio propio es considerado como el rey de las virtudes, y Pablo lo menciona al final de la lista de estas virtudes mencionadas del fruto del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 5, 22 y 23. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Pablo habla aquí de la templanza o el dominio, ¿qué dice? Propio, ¿verdad? Y esta palabra dominio propio, templanza, se traduce en el griego como ekreteia, como cada kilo, ekreteia. Y significa el dominio que el ser humano tiene para evitar embriagarse con sentimientos o deseos. Eso significa. O sea, templanza o dominio propio es el dominio que tengo para evitar embriagarme con sentimientos o deseos, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de sentimientos y deseos desordenados. ¿Cuántos dicen amén? De eso está hablando Pablo. Recordemos que nuestro Señor Jesús exhortó a sus discípulos también a no permitir que estos sentimientos o deseos los controlen. Vamos a ver un ejemplo en la Escritura. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 34, por favor. Lucas 34. Lucas 21, 34. Dice el Señor Jesús: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, fíjense, no se carguen de, ¿qué dice? De glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros. O sea, fíjense, está dando una advertencia: mirar que tu corazón no se cargue de cosas que no agradan al Señor. O sea, que tus pensamientos no se carguen de cosas desagradables, que tus emociones y tus deseos no anden cargadas de cosas de rencor, de envidia, de coraje, de orgullo, que no te cargues de eso. Es por esto que en ocasiones se le llama al dominio propio el rey de las virtudes, y sí es cierto, ya que nos permite tener un control de nosotros mismos. Eso es lo que hace el dominio propio, controlarnos a nosotros mismos. Como seres humanos sin Cristo, somos incapaces de someter nuestra voluntad a lo bueno, ¿sí o no? Incapaces totalmente. No tenemos la capacidad. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Cuando todavía no conocíamos al Señor, ¿cómo vivíamos? Descontroladamente. Nos cargábamos de orgullo, nos cargábamos de la vanidad de la vida, los deseos de este mundo, la vanagloria. De eso nos cargábamos nuestros corazones antes de conocer al Señor, y éramos incapaces de someter nuestra voluntad a lo bueno. No, a mí háblame de lo que quieras, pero no me hables de tu religión. Éramos incapaces de someter nuestra voluntad a las cosas buenas del Señor.
Yo recuerdo que el Señor cuando me trajo, antes de traerme al Evangelio, me resistía. Todos nos resistimos. En algún momento resistimos el llamado. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad pues no estaba en la voluntad de Dios realmente. Nuestra naturaleza pecaminosa tiende a lo malo. Y entonces no queríamos someter nuestra voluntad voluntariamente a lo bueno. ¿Por qué? Porque el pecado nos dominaba. Y tal como Jesús lo dijo, miren, Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34. Aquí Jesús está hablando con aquellos judíos que habían creído en Él. Gracias, Señor. Desde el versículo 31 y 32, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis y conoceréis la verdad, y la verdad los hará. Jesús vino a cargarnos de su palabra, a que tomemos con su yugo. ¿Por qué? Porque su yugo es fácil y ligero. Y hallamos descanso para nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay quienes Jesús les quiere poner su yugo y no quieren cargarse de otras cosas, de otros yugos, del yugo del mundo, del yugo de las riquezas, del yugo del amor al dinero. Hay quienes se quieren cargar de eso, de muchos pecados, se quieren poner esos yugos. Por eso a estos judíos decían haber creído en Jesús, pero Jesús, ¿qué hace? Los lleva a que se examinen su corazón. Y les dice Jesús, les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. Aquí hay un principio, un verbo que aplica a nosotros, hace. Y eso habla de una manera diaria de practicar el pecado habitual. Todo aquel que practica habitualmente el pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. ¿Y qué dicen los judíos? Habían dicho: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nuestro padre es Abraham. Y les dice Jesús: si su padre fuera Abraham, entonces ¿por qué me quieren matar? O sea, no se daban cuenta que estaban violando el segundo mandamiento, ¿no? De amar a tu prójimo como a ti mismo. Traían un yugo de pecado acá en el entendimiento. Así es el pecado. Nubla los ojos del entendimiento. Es como un yugo, como un cinturón de seguridad, ¿no? Y entonces te atrapa. La única manera de ser libre de ese yugo de pecado es arrepintiéndote y creyendo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Sin embargo, por obra del Espíritu Santo se nos otorga esta preciosa virtud, hermanos, que nos ayuda a mantener nuestras bajas pasiones, deseos y temperamentos bajo control. Para eso sirve el dominio propio. Y por ello el apóstol Pablo exhortaba constantemente a controlar nuestra vida, abandonando todas nuestras antiguas costumbres o hábitos pecaminosos. El pecado es un mal hábito que traemos, mal aprendido, desde que empezamos a vivir en esta tierra y nos criamos con la familia, y ahí se van aprendiendo los malos hábitos que son pecaminosos. Se transmite el pecado de generación a generación, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso Pablo exhortaba constantemente a controlar nuestra vida, que abandonemos nuestras antiguas costumbres pecaminosas y no nos dejemos gobernar por ellas. Gobernar quiere decir señorear, reinar, controlar. No te dejes que ellas te gobiernen, te controlen a manera de que te esclavicen de nuevo. No te dejes. Es una lucha que tienes que tener. ¿Cuántos han jugado el juego de jala la cuerda? Sí, todos lo hemos jugado, ¿sí o no? Jalando la cuerda, que se ponen 5 de aquel lado y 5 de este lado, y en medio pones un paliacate, ¿sí o no? Y órale, y jálale, y a la 1, a las 2 y a las 3, y ahí estás, ¿no? Y duro, y jálale, ¿no? ¿Y quién gana? El más fuerte. Así es la vida cristiana. El pecado y tú te agarras, y el espíritu, y jálale más, ¿no? Con lo espiritual.
hasta que logremos ganar este día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Por eso Pablo exhorta. Pablo, cuando llegó a la iglesia de Colosas, los exhortó al dominio propio. Vayamos a Colosenses 3:5 al 8, por favor. Dice Pablo: hacer morir pues lo terrenal en quién? En vosotros. Fíjense, aquí está, ¿cuál es el verbo? Hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Se dan cuenta? Tú y yo tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Y describe Pablo cuál es eso terrenal en nosotros. Fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y si hay unas parejas que están unidas sin casarse, están viviendo en fornicación. Eso es fornicación. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que todo eso es ¿qué? Pero dice, ¿qué dice que tenemos que hacer con eso? ¿Ya vieron cómo dice? O sea, aplica el dominio propio y hazlo morir. Hazlo morir. Y dice el versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Y dice el 7: en las cuales ustedes les recuerda, fíjense, les hace mención de cómo andaban. Nos está hablando y nos dice cómo nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas, ¿sí o no? Y dice, pero ahora dejar también ustedes todas estas cosas, déjenlas. Ira. Ya vimos que la ira es aquel enojo que es excitación de la mente que te lleva a vengarte de lo que te sentiste ofendido. Ah, sí, pues tú también. Y tú estás peor que yo. Y como quieras. Y si te me haces algo, le digo al pastor. Para que no te deje entrar a la iglesia. Qué tremendo, ¿no? Y ahí es donde ya se cae en esa situación de ira. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra ¿qué? De vuestra boca. Dice, dejar. Ahora nos da otro verbo, dejar. ¿Sí? Como soltar, ¿no? Como cuando estás jalando la cuerda y de repente, suéltale, así se van todos para allá, ¿no? Suéltale así. Suelta el pecado, que se vaya para allá, que se caiga. Suéltalo. Y Pablo entendía, fíjense bien, que uno de los mayores desafíos de las personas, de él mismo y de los creyentes en Cristo Jesús, es controlarse a sí mismos. También el rey Salomón lo sabía. Miren lo que escribió Salomón en Proverbios 16:32. Salomón fue un rey muy sabio, amados hermanos. Un hombre muy sabio. Y tenía también su juego de jala la cuerda, ¿no? El espíritu contra la carne, ¿no? Proverbios 16:32 dice: más vale ser pacientes que valientes. ¿Sí estamos ahí? ¿En qué versión están ustedes? En Reina Valera, ¿no? Yo estoy en otra versión. Más vale ser pacientes que valientes. Más vale vencerse uno mismo que conquistar ¿qué? Ciudades. Fíjense, hace rato, híjole, me pasó una situación. Voy a aplicarlo un poquito, la voy a ilustrar, porque pasó una situación. Venía yo caminando en la calle y de repente se me para un drogadicto y me agarra, y pues yo venía agarrando mi mochila y traía pues mi guitarra y traía aquí así mis cosas y traía las manos ocupadas, y de repente se me para y me dice, espérame tantito, no te vayas, y me agarra de aquí de la cintura. Digo, sí te espero, pero no me agarres de la cintura, ¿no? Porque van a pensar otra cosa. Y dice, ay, sí, ¿verdad? Perdón. Dice, no te vayas, no, espérate. Y le digo, no me voy a ir, aquí no voy a quedar. Le digo, es más, qué bueno que te encontré.
y que meto la mano a la bolsa de la guitarra y que saco un folleto, ¿no? Y que le digo, mira, quiero decirte que Cristo te está llamando al arrepentimiento, te quiere hacer libre de la esclavitud del pecado en el que andas. Y dice, oh, ¿sabes qué? Cuando me empiezas a decir eso, ¿me desarmas? Así me dice. Y le digo, yo no, el Señor te está desarmando, yo no soy nada, le digo, yo solo soy un mensajero que te tengo que hablar de la libertad que hay en Cristo Jesús para que te des cuenta de la esclavitud en la que andas. Y me dice, bueno, sí, pero quiero pedirte un favor, solo un favor. Ya sabía que me iba a pedir dinero. Y sí traía dinero, pero andaba tomando. Y dije, no le voy a dar dinero, ¿no? Le digo, mira, si me vas a pedir dinero, mejor te digo, mejor ahorita ponte ahí a meter y sacar carros ahí en el estacionamiento detrás del Banco Azteca. Le digo, y ahí sacas una lanita. Mejor trabaja, nada más un pesito. Le digo, bueno, no te voy a prestar el peso. Un favor, le digo, depende el favor. Y pasa su otro compañero a un lado y se me pone así al rico. ¿Depende de qué? Y que me quedo callado y que, Señor, ayúdame, ¿no? Se puso bueno, ¿no? Y le digo, Señor, ayúdame, más vale ser paciente que valiente. Y ya no dije nada, ya nada más me quedé callado. Y el otro dice, tú ni te metas, ya que se sigue el otro. Pero fíjate, es verdad, tienes que aún hasta aprenderte a dominar, ser paciente y vencerte a ti mismo de no caer en el gancho de ¿qué? De la provocación de la carne. Se provoca uno. El dominarse a sí mismo cuesta más y tiene mayor valor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, que dominar por la fuerza a otros. ¿Por qué? Porque el más humilde de los hijos, fíjense bien, de Dios, cuando se domina a sí mismo, puede ser más grande y digno de mayor honor que a lo mejor Alejandro Magno, o que Julio César, o que Napoleón. ¿De qué servía conquistar grandes ciudades si no se dominaban ellos mismos? El dominio de sí mismo requiere mayor sabiduría y fuerza de voluntad. Repito, el dominio de sí mismo requiere mayor sabiduría y fuerza de voluntad. Y al mismo tiempo no tiene necesidad de sacrificar vidas ajenas ni bienes ajenos, ¿no? ¿Me lo puede repetir, por favor? Claro que sí. El dominio de sí mismo requiere mayor sabiduría y fuerza de voluntad. Y al mismo tiempo no tiene necesidad de sacrificar vidas ajenas ni bienes ajenos. ¿Cuántos han escuchado hablar de Platón? No el Platón que te sirven para comer, ese no. El filósofo griego. Todos en la escuela lo hemos escuchado, ¿sí? El filósofo griego. ¿Saben que él un día dijo, la primer gran victoria es conquistarse uno mismo? Eso fue lo que dijo. Lo alcanzaba a ver en sus ojos de su entendimiento que tenía que luchar contra quién. Yo te voy a hacer una pregunta esta noche. ¿Sabes quién es tu peor enemigo? Nosotros mismos. Dijera yo, duerme contigo. Que duerme contigo, pues tú mismo eres tu peor enemigo si no te dominas. Por eso Platón dijo, la primer gran victoria es conquistarse a uno. Pero me quedo con lo que dice el apóstol Pablo. Realmente él entendió que a pesar de su libertad en Cristo tenía que tener su mente y su cuerpo en sujeción y completo control. Un hombre siervo de Dios también. Vayamos por favor a 1 Corintios 9:24. 1 Corintios 9:24. Dice así. Hace una pregunta, fíjense. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Sí lo sabemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero uno solo se lleva el premio, ¿sí o no? Claro.
Y dice Pablo, corran de tal manera que lo obtengan. Y luego el 25 dice, todo aquel que lucha, de todo, ¿qué dice? Se abstiene. Ahí está la clave. Abstenerse. Esa palabra de abstenerse habla de dominarse, de restringirse para ser dueño de sí mismo. A eso se refiere. ¿Cuántos tenemos que aprender a dominarnos en nuestra manera de pensar? ¿O en nuestra manera de hablar? ¿O en nuestra manera de actuar? Y ahí es ejercer autocontrol de los propios deseos. Deseos que producirán acciones. Y especialmente tenemos que restringirnos de los deseos sensuales. ¿Se acuerdan de lo que habló Judas sobre eso, de los sensuales? Vayamos a la carta de Judas, por favor. Judas capítulo 1, versículo 19. Mire, de hecho le voy a leer desde el versículo 17 porque está haciendo una exhortación a la iglesia. Judas dice el 17, pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que les decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados, ¿qué? ¿Por qué andan así estas personas burladoras? Según sus malvados deseos. Porque no tienen dominio, ¿qué? Dominio propio. No lo ejercen. No se aprenden a restringirse a uno mismo. Y dice el versículo 19, estos son los que causan, ¿qué? ¿Ya se dieron cuenta de lo que ocasiona el no controlarse y dominarse propiamente? ¿Causa qué? Mira, hermano, pasa hasta en las mejores familias. Hasta en las familias más ricas, cuando no se controlan y no se dominan, terminan ¿qué? Dividiéndose, ¿sí o no? Estos son los que causan divisiones. Y dice Judas, los sensuales, que no tienen ¿qué? Aquí está la clave para discernir aquí dentro de la congregación quién anda de sensual. ¿De verdad tienes al Espíritu Santo? Entonces, qué importante es para nosotros dejar que el Señor nos ayude a desarrollar el dominio. Es un fruto del Espíritu, es el fruto del Espíritu, es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo, tarde o temprano aprende a dominarse a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Si trabaja, quiero decir, si trabaja en esa área de su vida. Porque si no trabaja en esa área de su vida, pues cada ratito va a estar una y otra y otra y otra. Necesitamos trabajar. Y dice Pablo aquí, si se dan cuenta en 1 Corintios 9, 24 y 25, Pablo usa las metáforas deportivas, ¿sí o no? Está utilizando una metáfora deportiva relacionada a los juegos sísmicos que se llevaban a cabo en la ciudad de Corinto cada 2 años, fíjense. Y nos enseña, fíjense, que el énfasis aquí está en el esfuerzo supremo por parte de los atletas que competían. Esfuerzo supremo por parte de los atletas que competían. ¿Cuántos son atletas en Cristo Jesús? ¿Cuántos están haciendo un esfuerzo supremo de abstenerse, de restringirse a sí mismo? Miren, cuando el Señor me permitió estar en la escuela de educación física y entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Pero lo que era martes y jueves teníamos que quedarnos al entrenamiento de básquetbol si queríamos estar en la selección de básquetbol. Era de 3 de la tarde a 5. Y entonces ahí tenías que aprender a qué, a decir, bueno, pues o me voy a mi casa a descansar o me quedo a entrenar.
Y tenía uno que pagar el precio, si queríamos estar ahí participando en los juegos. Y ahí estábamos. Y me acuerdo mucho de mi entrenador, ¿no? Porque era un hombre, no sé, o sea, alto, ¿no? También de altura y bien fuerte, pero determinante. Y siempre me agarró: órale, mijo, a lo que venimos a chambear. Pónganse a trotar, a hacer el calentamiento y luego hacen entradas y esto y esto y esto y otro. Y luego nos daban las jugadas, pum, 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 y órale, a lo que vienen. Así era muy determinante. Y quiero decirles que me ayudó muchísimo. Ahí, esa formación, muchísimo, muchísimo. La verdad es que hasta el día de hoy estoy acostumbrado a levantarme temprano. Yo no me puedo levantar tarde. Ya se formó en mí esa disciplina, gracias a Dios. En la mañana, hace rato me desperté a las 7 de la mañana y me acordé, dije, ay, las 7 de la mañana, mi primera clase con Cristo, que me voy con el Señor. Pero antier o ayer creo me desperté y también dije, ay, las 7 de la mañana sería mi primera clase. No, mejor me duermo y que me aviento hasta las 4 para las 8. Dije, no, Señor, perdóname. Si tú me estás despertando es para que tome mi primera clase ¿con quién? Con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es tu primera clase cuando te despiertas? ¿Te restringes a ti mismo de caer en el afán? Ya se me hizo tarde, 1, 2, 3 por todos mis amigos del trabajo. Pues discúlpame, pero no vas a pasar la materia con Cristo. No estás corriendo legítimamente la carrera, no te estás absteniendo. Ay, pastor, me ha puesto un montón de trabajo levantarse. Fórmate una disciplina, ponte 2, 3 despertadores. Cómprate un despertador de esos grandes y que suenen pero bien tremendo. Y no te lo pongas al lado de tu cama, porque no le apachurras el botón y se quita. No, ponlo hasta allá, hasta el otro lado del cuarto para que te levantes. Y ya no te vayas a volver a acostar, te levantas y te pones de rodillas y te vas con el Señor a tener tu clase con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tienes que buscar estrategias también de formarte disciplina. El cristiano no compite para ganar la salvación, hermanos, sino porque ya tiene la salvación. Y ahora para recibir galardones debe de hacer un esfuerzo, debe dominarse o restringirse de los deseos desordenados. La flojera es un deseo desordenado. El desorden es un deseo desordenado. ¿A cuántos les gusta tener su casa desordenada? No, hombre, el otro día fui a una casa y digo, no me estoy admirando, ¿no? Pero, híjole, hasta que tenía que entrar de puntitas. No vaya yo a pisar un juguete del niño y luego me lo cobren como nuevo. Sí. Y es ahí donde nosotros tenemos que formarnos una disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Ya son 3. Con esos 3 empezamos. Yo me acuerdo que sí. Entonces, ¿cuántos quieren recibir galardones? Ah, ya dijeron todos, mira. ¿Cuántos quieren formarse en disciplina? Ah, ¿seguros? Vale, pues vamos a empezar a partir de mañana temprano. Primera clase, ¿con quién? Con Cristo. A las 7 de la mañana. Digo, si te levantas más temprano, pues gloria a Dios, a las 6. El Señor no duerme. A la hora que te levantes, Él está despierto a escucharte. Él no duerme. Miren lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Este escritor de Hebreos tenía muy buena vista, muy buena visión, porque dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿de cuáles testigos habla? De los de Hebreos capítulo 11. Abraham, Enoc, Caín, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, todos los héroes de la fe.
Están en la Galería de la Fe en el capítulo 11. Bueno, esos son testigos nuestros. ¿Cuántos han ido a un museo? ¿Verdad que cuando vas al museo empiezas a ver luego un cuadro, luego el otro y así empiezas a verlos y dices, wow, todo esto lograron estos hombres? ¡Qué tremendo! ¿Sí? Cuando lees Hebreos capítulo 11, dices, no puede ser, esto es impactante. Ellos por la fe dieron testimonio de haber agradado a quién. Ya corrieron y ahí está, sí pudieron. Sí pudieron despertarse temprano y estar con Cristo en las mañanas. Sí pudieron abstenerse a sí mismos en su manera de pensar, en su manera de hablar, de actuar. Sí pudieron. Por eso dice el escritor de Hebreos, dice, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Despójate de la pereza, despójate de la angustia, de la duda, despójate del no puedo. Despójate, dice. Y del pecado que nos asedia. ¿Cuántos saben que el pecado nos asedia todos los días? Despójate. Pastor, ¿cómo me despojo del pecado que me asedia todos los días? Mira, hay varias maneras de despojarse del pecado que te asedia. 1, la oración. 2, la alabanza y la adoración. Y 3, la palabra. Utiliza como espada. Son 3 formas en las que puedes utilizar las armas espirituales para despojarte del pecado que te asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace. Y dice el escritor, corramos. Pero ¿cómo dice que debemos de correr? Pero quiere decirte que esta es una maratónica toda la vida que Dios nos preste. Así es que vamos a llevárnosla tranquila, pero corriendo conforme a las reglas. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a correr a lo loco, no. Como los niños en la primaria. ¿Cuántos de los que estamos aquí hicimos carreras en la primaria en educación física? A la 1, a las 2 y a las 3 y le dije, espérate, yo voy, no, y calas al otro, no. Ya no corriste conforme a las reglas. Ay, el maestro ni se dio cuenta, no, pero Dios sí. Y en la vida cristiana no debe de ser así. Debemos de correr conforme a las reglas. Entonces, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, miren, puestos los ojos en ¿quién? La meta. La meta es Cristo, el carácter de Cristo Jesús en nosotros. Esa es la meta. Señor, forma tu carácter en nosotros. El autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Ay, pastor, ¿me está diciendo que todo eso me va a pasar en esta carrera? Claro que yes. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice el escritor, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta que considera lo que pasó Cristo para que no te desanimes. Considéralo. El escritor de Hebreos nos anima a no rendirnos ni desanimarnos. No te rindas. No te rindas. Miren, a mí me impacta un poquito la historia de cómo murieron los apóstoles. El apóstol Pedro murió crucificado, pero de cabeza, porque él decía que no era digno de morir crucificado como su Señor murió. Y su esposa también. Y dicen los historiadores que cuando estaba él de cabeza le gritaba a su esposa, y quemados, y le gritaba, aguanta, aguanta, no te rindas, aguanta, solo un poco y estaremos con él. Y así es, hermanos. No te rindas. Hoy Dios te ha dado un día de vida, no te rindas. Sigue adelante. No te desanimes. Porque en tu lucha contra el pecado todavía no has derramado la sangre como Cristo lo hizo. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 9:26, regreso ahí. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Así que yo de esta manera, ¿qué dice? Corro. Fíjense que qué determinante. ¿Ya vieron la convicción que está teniendo Pablo?
Les está diciendo a los cristianos de Milpalta: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y así yo de esta manera corro. ¿Cómo? ¿No como qué? O sea, no nomás por correr. Y de esta manera peleo, no como quien golpea, ¿qué? Sí. Sabía las áreas de su vida donde tenía que estar golpeando al pecado y hacer morir lo terrenal. Y te vas a morir, carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo me imagino a veces al Señor, en el nombre de Jesús, no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De rodillas y orando. Gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben? Se vale pedirle al Señor que nos enseñe a pelear la buena batalla de la fe, ¿sí o no? ¿Verdad que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, sí o no? Lo dice la Biblia, que no nos dejó huérfanos, nos envió al Consolador precioso, al ayudador, al Paracletos. ¿Cuántos le piden la ayuda al Espíritu Santo para pelear el día? Cuando viene la batalla, ¿no? Y están diciendo hasta lo que no. Señor, ayúdame. Un cuchillo en mi garganta, Señor. Pues es el Espíritu Santo ayudando. Dominio propio. Y entonces, dice Pablo ahí, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo, ¿qué dice? En servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? ¿Saben que Pablo hablaba en serio acerca del dominio propio en la vida cristiana? Muy en serio. El cuerpo no es malo, sino que es el campo de batalla de la tentación todos los días. Esta carne tiende al pecado. Y por eso diario la tenemos que poner en sujeción. Si no te llenas del Espíritu Santo, no, de tu carne, ¿verdad? Bien contenta. Dijéramos a nosotros aquí en México, ¿no? Dándole vuelo a qué. Pues se lo saben. A ver cómo es la carne. Así es la carne, hermano. Por eso decía, hagan morir lo terrenal en ustedes. Con la oración, con la meditación de la palabra, sino que meditarás de día y de noche, ¿sí? Para que guardes todo lo que está escrito, y entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Si los creyentes no controlamos la carne, ¿qué crees? Ella nos va a controlar aquí. Esta no es una victoria sencilla, hermanos, y de una sola vez que ya la vencí, ya la libré. No, espérate. Todos los días es esta batalla. Es un extenso maratón del dominio propio por causa de Cristo. Por eso Pablo también dijo en 1 Corintios 6:12. Fíjense lo que decía. Qué tremendo, ¿no? Pero que es verdad. Todas las cosas me son, ¿qué dice? Lícitas. Todas. Pero ¿qué dice Pablo? ¿No todas? No. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de la pereza, de la envidia, del chisme, de la murmuración, de la calumnia, del orgullo, de la jactancia, de la arrogancia, de la lujuria, de la fornicación, del adulterio. No me dejaré dominar, ¿de qué dice Pablo? De ninguna. Ay, pastor, pero es que él era Pablo. Pues sí, pues era igual que tú y que yo. De carne y hueso también. Pero Pablo, ¿verdad que se ve que trabajaba en el dominio propio, sí o no? Entonces, ¿qué nos está pidiendo Dios? Que trabajemos en el qué.
Por ello el cristiano debe de luchar por controlar, fíjense bien, su mente, su cuerpo y temperamento para hacerlo agradable ¿a quién? A Dios. Y no ceder a los antojos de la naturaleza pecaminosa. Y no, de veras, es tremendo, pero es como cuando también hasta en el comer, ¿no? Anoche le decía yo a mi esposa, ay, mi amor, me voy a ir a comer unos tacos de suadero ahorita a las 11:30 de la noche. Yo tenía ganas de unos tacos de suadero. Dije, con 4 que me coma, con eso es más que suficiente. Y con tortilla sencilla. Y ya estaba mi paladar acá saboreándose y todo. Ya se les antojó, ¿verdad? Y de repente dije, no, mejor no. Mejor me tomo mi vasito de leche y hasta ahí mi pancito tostado y ya. Con eso. O sea, se dan cuenta cómo así es la carne también. Tenemos que restringirla. En general, el dominio propio se refleja en muchos aspectos de nuestra vida, hermanos, entre los cuales podemos mencionar los siguientes. ¿Cómo es la manera en que pensamos? ¿Cómo? ¿Cómo piensas? No, pastor, mejor ni le digo. Dicen algunos, ¿no? Mejor calladito me veo más bonito, pastor. Pero nosotros tenemos que hacer caso a lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, versículo 8? Les voy a dejar una tarea. Que se memoricen este versículo. Y dentro de 8 días, ya cuando termine el servicio, si Dios nos lo permite, me lo dicen. Filipenses 4. Por lo demás, hermanos, ¿qué dice Pablo? Todo lo que es ¿qué? Verdadero, Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna o algo digno de alabar, ¿en esto qué dice? pensar. Fíjense que se puede caer en el engaño. Les voy a decir algo. Cuando ya te lo memorizas y te lo aprendes, te lo sabes hasta de memoria. Pero puedes caer en el autoengaño de la carne y decir, pues ya me lo aprendí, ya me lo sé, ¿no? Ya la libré. No. ¿Sabes cuándo la libramos y cuándo hay victoria? Cuando lo aplicamos. Cuando lo aplicamos. En algún momento de mi vida, el Señor me llevaba a memorizar versículos. Y es bien bueno memorizar versículos. Es una ayuda. Pero también en algún momento de mi vida me di cuenta que me estaba autoconfiando. Digo, no dejé de memorizar versículos, pero dije, no, tengo que ahora saberlo aplicar en el momento adecuado, identificar los pensamientos que llegan a mi mente que no son correctos y aplicar este versículo. Y esto es todos los días tenemos que estarlo aplicando. Y sí ayuda a memorizar versículos. Porque decía lo que le dijo a Josué, ¿no? Deleítate en la palabra, te estás deleitando en la palabra. Como hace rato decía la alabanza, ¿no? Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de ¿qué? Tu corazón. Eso es deleitarse en Jehová, es degustar, decir, Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pescadores, de pecadores se ha sentado, ¿no? Ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su y será como árbol plantado junto a ti, Corrientes de agua. que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace Prosperará. Bien, apenas yo meditaba porque estábamos platicando con una persona y en su trabajo ya de llevar como unos arriba de 10 años en su trabajo y la verdad, híjole, ay, ¿cómo es la carnuchis? De veras se quería revelar y así como que sentirse así como que, ay, ¿por qué yo no puedo así, no? Y ya tiene un buen, digamos, puesto en su trabajo. Y cuando yo escuchaba a esa persona, yo dije, híjole, esa persona llegó ahí porque se esforzó en trabajar,
Pero ya cuántos años pasaron. Y yo decía, Señor, ¿y yo qué he hecho? ¿No? Digo, o sea, esa persona tiene buenas cosas materiales y tiene buen, digamos, ingreso, ¿sí me explico? Y yo decía, Señor, ¿y yo qué he hecho? Y ahí estaba como el del Salmo de Asaf, ¿no? Viendo la prosperidad de quién, de los otros que no están con el Señor, ¿no? Y así estaba yo, ¿no? Y de repente me fui a mi casa y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo las cosas mal. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no prospero? ¿No? Y me decía el Señor, todo tiene su tiempo. Y empecé a examinar algunas áreas de mi vida. Y dije, ¿cómo está mi área de mi vida económica? ¿La estoy manteniendo al margen? Sí. ¿Cómo está mi área de mi vida matrimonial? No, pues por ahí salieron algunas situaciones, ¿no?, que hay que equilibrar. Dije, ¿cómo está mi área de mi vida en el servicio a Dios congregacional? Dije, pues por ahí me falta ajustar unos detallitos en algún ministerio, ¿no?, que estamos trabajando. Porque tenemos que tener planeación y organización en los ministerios. Y dije, ¿estamos trabajando? Sí, no he visto todavía ya formado bien el trabajo, ya bien, pero estamos en pos de, no estamos parados como iglesia, hermanos, quiero decirles. A ver, ¿cómo estaba su vida antes de que llegaran a casa de oración? ¿Cómo estaba? Desordenada. ¿Cómo está ahorita su vida? ¿Están en pos de qué? De ordenar todo. ¿Cómo el Señor los está empujando hacia adelante? Tiene su tiempo. Nada más que a veces la carnuchis es bien desesperada y bien envidiosa. Ve que los demás quieren, ay, yo también. Tranquilo, Nerón, tranquilo. ¿No? ¿Sí me explico? Y ahí es donde tenemos que correr la carrera con paciencia y pensar en lo verdadero. Lo verdadero son las cosas del reino, lo honesto, aplicar siempre la palabra ante toda circunstancia, lo bueno, lo amable, lo puro, lo que es de virtud alguna, porque eso es digno de alabanza. Van a decir, no sé qué tiene esa señora, pero esa señora es bien honesta. A veces, cuando se nos va a dar el cambio de más, se regresa y nos dice, tenga, joven, me dio cambio de más. ¿Por qué? Porque esa persona anda pensando en eso, en lo honesto. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo está nuestra manera de pensar? Porque de lo que pensemos, eso hablamos. Mire lo que dijo Pedro, primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las noticias de Telemundo, Noticieros Televisa, TV Azteca. ¿No? No dice eso, ¿verdad? Perdón, me equivoqué. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de ¿quién? De Dios. Palabras, o sea, que si vamos a abrir la boca, que sea para hablar ¿qué? A la palabra de Dios. Ya nos puso el Señor casi no le pongas un cuchillo, pon el machete, Señor, mi garganta. Y dice, si alguno ministra, ministrar es servir, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Pues sí, porque de lo que pienses, de eso vas a hablar. De lo que te llenes tu mente, de eso vas a hablar. Porque Pablo decía, todo me es permitido, pero no todo ¿qué? Bueno, ¿estás discerniendo lo que ves en el Face? ¿Lo que ves en tu WhatsApp? ¿Lo disiernes? ¿O te lo comes así como llega?
Porque luego a veces llegan videos que se burlan hasta de las autoridades terrenales. ¡Ah! ¡Ya vi, ya! Y ahí es donde no, tenemos que discernir, hermanos. Y decir, no quiero ser partícipe de esa burla que ofenden a nuestras autoridades, porque la Biblia me dice que debo de orar por mis. Ya estás aplicando primera de Pedro 4:11. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal que dice, tal es él. En pocas palabras dice otra versión. Porque de la manera que piensa, así actúa. Sí, es cierto. Como tú piensas, así vas a actuar. Miren, ¿cómo pensaba el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó del desierto, de Egipto, y lo metió al desierto? Y subió Moisés al monte para que le diera a Dios las tablas, al monte Sinaí, le diera a Dios las tablas. ¿Y qué empezó a hacer el pueblo? ¿Qué le dijeron a Aarón? Haznos dioses. ¿Cómo pensaban? ¿En qué estaban pensando? ¿En cuáles dioses estaban pensando? En los que estaban 400 años viviendo en Egipto. ¿Tú crees que no aprendieron a adorar a los dioses de ahí de Egipto? Claro que sí. Vete 30 años a Estados Unidos y dime si no vas a aprender a hablar inglés. Claro que sí. Y ahí estaban. ¿Saben cómo pensaba el pueblo? Desesperadamente. Y eso habla de rebeldía, de falta de sujeción a la voluntad de Dios. ¿Qué le dice? Y el Aarón, híjole, Señor, ayúdanos, que no seamos un líder como Aarón. Aarón ahí en ese momento tipifica a un líder que no está bajo sujeción. Eso no quiere decir que no tenía el llamado, sí lo tenía, pero no estaba bajo sujeción. Decidió agradar primero a quién, al hombre, que a quién. Inmadurez también. Entonces, nosotros necesitamos, tal cual es tu pensamiento, en la forma de cómo administramos también el tiempo. Tenemos que ver cómo administras tu tiempo. ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas te duermes? ¿Sabes que el día es para trabajar y la noche para descansar? ¿Cómo administras el dinero de Dios? ¿Lo administras bien o lo malgastas? ¿Cómo administras el servir a Dios y a los demás? ¿Cómo administras esta vida? ¿Como Dios dice o como tú piensas y sientes? Porque si tú lo estás administrando como tú piensas y sientes, quiero decirte que nos hace falta ejercer el dominio propio para someternos a lo que dice la palabra de Dios en las diferentes áreas de nuestra vida. Área espiritual, área emocional, área física. ¿Te das un tiempo para hacer ejercicio? Ay, pastor, todos los días subo las escaleras de San Mateo. No. Mira, 20 minutos o media hora que te pases ahí a donde están esos juegos mecánicos que puso el gobierno, con eso. Bueno, cada tercer día. Pastor, es que tengo que trabajar. Ok. Platicaba con una persona que no es creyente y me decía, ¿qué crees que ahora con lo del COVID? Yo procuré hacer ejercicio en mi casa de las 10 a las 11 de la noche, 1 hora. Y él me ponía a hacer ejercicio dentro de mi casa. Y sí es cierto, yo también, ahora que estuvo, cuando nos encerraron, yo me puse a hacer ejercicio ahí en el techo de la casa. Ahí andaba, parecía yo gato, pero ahí estaba haciendo mi ejercicio, porque se requiere, hermanos. Yo ya no me siento a gusto si no hago ejercicio. Es una necesidad que tengo. Es como el alimento. Pero fíjate, eso a la larga yo sé que va a beneficiar
Ya cuando ande en el 7º piso o en el 8º, pues ya yo sé que me va a beneficiar. ¿Cómo administramos la alimentación? ¿Te avientas todavía los de suadero, los de barbacoa, los de carnita? El Kentucky y todos esos. El Burger King, ¿no? Ya se les antojó, ya tienen hambre, ya están los 10 grupos. Entonces, la manera que nosotros podemos empezar a administrar bien y ejercer el dominio propio es llenándonos de la palabra. Pablo se lo dijo a la iglesia de Colosas, Colosenses 3, 16 y 17. Dice, Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Fíjense, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda, ¿qué dice? Sabiduría. Cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y dice, miren lo que dice, cuando te llenas de la palabra, entonces vas a poder cumplir lo que dice el versículo 17. Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de ¿quién? Cuando te llenas de la palabra. El otro día mi esposa me dice, mira, me siento un poquito incómoda, y le digo, no te preocupes, mira, tú te vas a que te revise el doc y yo me voy a entregar lo que tenía que entregar. Y pero ahí iba, ¿no? De repente iba bien incómodo, porque yo decía, ¿por qué a mí? Y ahí iba luchando con mi carne, ¿no? Y de repente ya cuando iba en el camino dije, Señor, me estás dando la oportunidad de ejercer el dominio propio. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de servirte y de servirle a mi esposa. Aunque sea sin carro, pero ahí voy, Señor, caminando en transporte público y como sea. Pero ahí voy, Señor. Y gracias a Dios que me mandó en transporte público, porque hasta terminó el Señor hablándole a un taxista aquí afuera de la congregación, predicando el evangelio. Pero si me empiezo a quejar, no, es que mejor lo hubiera dejado para otro día ya Dios ya no cumple sus propósitos de que ejerzamos el dominio. ¿Saben que otra de las palabras para el dominio propio también es la autodisciplina? ¿Se acuerdan cómo le dijo Pablo a Timoteo? Anote nada más, 2 de Timoteo 1:7. Le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino de poder, de amor y de ¿qué más? Ahí está, la autodisciplina. La cobardía, pues sí, el miedo te paraliza, hermano. El miedo impide que avances. ¿Cuántos tienen miedo al instituto bíblico? Los entiendo, porque yo también estoy estudiando y digo, ay, tengo que enviar mis clases y no voy a alcanzar a enviarlas a tiempo, no voy a acabar, no, mejor ya no. Y de repente viene el pensamiento, no, ya mejor me espero hasta el otro trimestre, ¿no? No, Dios no te ha dado un espíritu de ¿qué? Sino de poder, de amor. Sí puedes, sí puedes. En Cristo Jesús, sí puedes. Él te da la gracia, pídesela. Dile, Señor, dame tu gracia. ¿Se acuerdan del profeta Elías cómo tuvo miedo de la malvada Jezabel y se fue a la cueva? Y ahí le mandó Dios de comer. No importa el problema que lleguemos a pasar, no debemos de dejar de remar hasta que el Señor calme la tempestad, hermanos. No dejes de remar, no, Señor, sí se puede. Se puede contigo. Contigo pasaré al otro lado, Señor, de esta prueba. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, fuerza, capacidad, habilidad, poder milagroso para enfrentar las dificultades. Eso significa poder. Te ha dado Dios la capacidad, la fuerza. Dice, de poder, de amor, capacidad de amar a los demás y soportarlos. Te ha dado Dios esa capacidad. Se ocupan personas fuertes que sostengan a los débiles. ¿Cuántas personas fuertes en la familia se ocupan para que sostengan a los hijos? Pues el matrimonio, ¿sí o no? Y a veces cuando tú fíjate, cuando tú como matrimonio te pones de acuerdo con tu esposo, con tu esposa, y los dos empiezan a caminar juntos, están sosteniendo a los hijos. Están siendo un pilar fuerte.
¿Y qué crees? Los hijos lo aprenden y cuando ellos está uno débil, el otro hijo, ¿qué crees que hace? Va y lo que... Sí. Ese es el amor que muestra aquí. Lo mismo es en la congregación. Y dominio propio, autodisciplina y control. Hay situaciones en la vida que son para controlar las expresiones negativas. Tenemos que controlarlas. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que controle sus miedos, sus desánimos, que no se deje derrumbar, no te dejes que te derrumbe el desánimo, el miedo, la angustia. No te dejes derrumbar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es de valientes y solamente los valientes que hacen. Tómalo en el nombre de Cristo Jesús. Si estás batallando con algún área de tu vida, hazle frente. ¿Sabes cómo le hizo frente David a Goliat? Que dijo, no vengo con espada ni con ejército, mas en el nombre de Jehová de los ejércitos te vas a morir, pecado. Digo, no estoy hablando de ahorita de algo emocional, no, sino que estoy hablando de algo que tenemos que luchar todos los días. Tienes que tomar el valor de hacer frente, de encarar a esa debilidad y decir, Señor, tú me das la gracia, tú me das la sabiduría, no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y de esta manera se encara esta situación, Señor. Tu palabra dice esto y lo voy a enfrentar en el nombre de Cristo Jesús. Mira, todos los argumentos acá se disipan. Miren, anoche ya estaba yo casi, me acosté un poquito tarde por estar meditando en la palabra, pero me sentía incómodo. Y de repente me empecé a dormir. ¿Y cuántos saben que hay influencias espirituales? ¿Las hay? Y me sentía incómodo, ya estaba yo descansando y de repente empecé a percibir un miedo y de repente me quería despertar y así como que me logro despertar y me quiso dar miedo y que agarro y en ese momento que me acuerdo, ¿no?, de la palabra, digo, en el nombre de Jesús. Hay autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sí. Y apliqué la palabra. Y miren, descansé, gracias Señor. Entonces, ¿qué sucede? Pero a veces de repente, ay, ¿qué está pasando, Señor? No sé qué está pasando. Y te empieza a ganar el sentimiento, el miedo. Y entra el sentimiento y te empiezas a derrumbar. Y te angustias. Un cobarde no vence, sino el valiente. ¿Por qué? Porque tiene dominio, ¿qué? Está pidiendo que venzas con el dominio propio. Y Pablo le dijo a Timoteo, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha, ¿qué? Ilegítimo. O sea, si no luchas conforme a las reglas, no va a haber premio. No va a haber dominio propio. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si en los deportes, hermanos, en lo natural, los competidores se abstienen de muchas cosas, de comidas, de desvelos, ¿por qué tú y yo no nos podemos abstener de todas esas cosas que nos están impidiendo correr? Despójate de eso, quítalo, hazlo a un lado, para allá, pereza. En el nombre de Jesús me voy a determinar de hoy en adelante a agradar a mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero decirte que Dios te bendiga. A veces el enemigo acá nos engaña y eso nos impide ejercer el dominio propio. Fíjate, es que no puedo, pastor. No, sí puedes. Quiero decirte que sí puedes. Y no es en tus fuerzas. Es en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y más cuando es para servirle a las cosas del Señor. Más. Sí puedes. Determínate ya a enfrentar a tu gigante. Ese que te está impidiendo. ¿Cuántos dicen? Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor.
Yo sé que todos luchamos con esos enemigos del desánimo. Todos a diario nos enfrentamos con ese gigante. Pero si fíjate, si un atleta en lo natural se esfuerza para alcanzar el premio, ¿cuánto más nosotros como cristianos tenemos que autodisciplinarnos en nuestra vida espiritual? Dios nos está llamando al gimnasio espiritual, quiero decirles. Oración, escudriñar la palabra, instituto bíblico. ¿Me explico? Dios nos está llamando esta noche. No veniste aquí por casualidad, quiero decirte, no. Dios no se equivoca. Dios sabía que necesitabas escuchar su palabra. Y te está levantando el Señor con su palabra. Él está contigo como poderoso gigante. Él nunca te ha dejado, va contigo, peleando las batallas. Te está ayudando a pelear estas batallas que estás enfrentando en este tiempo. Él te lo dijo de una cosa: nunca los dejaré ni los desampararé. Siempre los sustentaré con la diestra de qué? De mi justicia. Pero tenemos que autodisciplinarnos en esos detalles, en la oración, en la adoración. Autodisciplínate adorando al Señor. Quebranta tu alma por Él en los tiempos que tengas de intimidad con Él. Pasa tiempos con Dios. Que tu primera clase sea Cristo. Tiempo con Cristo, esa sea tu primera clase mañana que te levantes temprano. Acércate a ver qué te dice el Maestro de Maestros. Autodisciplínate en tu servicio, en tu casa, en el trabajo, en la escuela, en la congregación, en el ministerio al cual Dios te ha llamado. Autodisciplínate. Dios te va a ayudar. ¿Sabes que Dios bendice el esfuerzo? Yo lo he visto. Dios bendice el esfuerzo. Señor, queremos darte las gracias en esta noche. Y reconocer que de ti proviene todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro. Todo lo que es de buen nombre proviene de ti. Porque tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. Hoy nos acercamos a tu trono de gracia en plena certidumbre de fe, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Señor, somos sinceros contigo. Hoy te hablamos la verdad en esta noche. Hemos descuidado algunas áreas de nuestra vida y están afectando las otras áreas por no autodisciplinarnos, no ejercer el dominio propio, Padre, de nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, física, alimenticia, económica, en nuestra vida social o en nuestra vida congregacional, Señor. Perdónanos. Perdónanos en el nombre de Cristo Jesús. Pero hoy sabemos que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Enséñanos a hacer frente a nuestros gigantes con el poder de tu palabra, Señor, con el poder de tu oración, con el poder de la alabanza y la adoración. Ayúdanos a hacerle frente. Enséñanos a pelear la buena batalla de la fe, Padre. Lo necesitamos. Necesitamos ser hombres y mujeres, Señor, que peleamos la buena batalla de la fe. Señor, aquí estamos delante de ti. Te entregamos esta área de nuestra vida con la cual hemos estado batallando. La rendimos a tus pies en esta noche. Nos humillamos ante tu presencia y reconocemos, Señor, que de ti proviene todo. Tú mandas la ayuda, Señor, y esta noche nos has enviado la ayuda de tu palabra. Gracias. Gracias por tu ayuda, Señor.
Señor, si alguien de aquí, el enemigo lo había engañado en su mente, en el nombre de Jesús, trae libertad, Padre, por misericordia. Tú has venido a libertar al cautivo y a dar vista al ciego en el entendimiento. Tú has venido a sanar a los enfermos de corazón también y del alma. Has venido a sacar de las cárceles a los oprimidos por el diablo. En el nombre de Jesús, toda obra del diablo y de las tinieblas se deshace por el poder de la palabra en Cristo Jesús. Y que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, Señor. Que seamos llenos de tu palabra cada día, Padre. En el nombre de Jesús. Porque para eso apareciste tú, Señor. Para deshacer toda obra de las tinieblas. Tú lo dijiste claro, Señor. Yo soy la luz de este mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Hemos decidido seguirte a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias por traer libertad a nosotros en esta noche. Somos libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es. Dale un fuerte aplauso al Señor. En un momento su lugar, ya casi terminamos. Y luego llegamos al momento de los diezmos y ofrendas. Abrimos nuestra Biblia, por favor, en Deuteronomio 12:11. Si alguien requiere de algún sobre, hermanos, que levante la mano y el hermano Alberto se va a llegar. Deuteronomio 12:11 dice así: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas y de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieran prometido a Jehová. Señor, te damos gracias de nuestro Padre en esta noche, Señor, por tu fidelidad, porque nos sostienes, Señor, por tus provisiones en nuestra casa, en nuestra mesa, por todo lo que tú, Señor, nos das día con día para nuestro sustento. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. En esta noche, Padre, te damos un poco de lo mucho que tú nos has dado a nosotros. Así sea, Señor. Amén. Amén. Pues hermanos, la gracia de Dios estamos acá, que tengan una bendecida noche, un buen descanso, y si Dios lo permite, estamos viendo. Dios les bendiga.